Bienvenidos de nuevo mis lectores, la fuerza me dijo que vendrían para leer este recién salido capítulo de mi nueva historia, la cual espero estén disfrutando de leer casi tanto como yo disfruto escribirla. Bueno, ahora sin más que decir, los dejo con el capítulo, que la fuerza los guíe y disfruten. Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Naruto, Star Wars o sus personajes. Capítulo 2, Nueva Galaxia, Nueva Vida. Varios de los viajes en los que estuvo Naruto a lo largo de su vida fueron en alguna medida ajetreados. Desde el primer viaje que tuvo en su primer caballo, que terminó corriendo asustado a toda velocidad en terreno montañoso después de ver una serpiente, hasta en las primeras pruebas de prototipos de aviones y máquinas voladoras que casi siempre terminaron en choques e incendios espontáneos, pero ahora no podía negar que este había sido el viaje más ajetreado, movido, aterrador y doloroso que en su vida había experimentado. Él podía jurar que mientras pasaba por el maldito torbellino de oscuridad pudo sentir cómo la fuerza gravitatoria comprimía, desgarraba y reacomodaba todos sus intestinos y órganos internos, lo que a su vez puso a prueba su poderoso factor curativo, el cual hoy más que nunca bendijo sin parar Naruto. Bien, nota mental, gruñido nunca más viajar a través de agujeros negros, dijo en un gruñido mientras a la vez se levantaba y comprobaba el estado de su cuerpo. Sí, te pedimos por favor que sigas esa nota al pie de la letra, amigo, y no lo olvides, le comunicó en un bufido mentalmente Yuki, pues aunque para ellos no fue tan malo el viaje, sí sintieron parte del daño que sufrió el pelirrojo gracias a su conexión con él. Créanme, para nada quiero repetir esa experiencia en el corto, mediano o largo plazo, dijo mientras se veía en el reflejo del vidrio de la nave, notando en el proceso que su disfraz a base de gen se había disipado, dejando ver su aspecto animalesco de nuevo, viendo sus cuernos. Sus dos ojos azules con pupilas rasgados, gracias a que por fin descubrió cómo desactivar ese condenado Rinnegan, algunas de sus marcas tribales que se veían en su cuello gracias a que su traje blanco de astronauta no cubría parte de ellos, y su ahora largo pelo rojo, pues lo había dejado crecer hasta que llegaba a la parte baja de su espalda, dejándolo libre como el estilo de Madare. Sí, me encanta cómo se ve ese estilo de cabello. Bueno, no creo que sea necesario que siga con el disfraz ahora que no hay nadie a quien engañar, razonó mientras se dirigía al centro de control para ver si la nave aún era funcional y ver en dónde había terminado. Tocando un par de botones en la consola de control, comprobó rápidamente que de forma sorprendente, la fuerza gravitatoria del hoyo negro no había afectado de forma muy seria a su nave, y que era en la medida de lo posible, funcional. Las únicas cosas que parecían haber sido afectadas al punto de ser inservibles eran el sistema de comunicación, de paracaídas y aterrizaje, aunque los primeros dos no eran estrictamente necesarios, razón por la que no se preocupó mucho de la falla de esos dos, aunque sí le preocupó el último, pues sin eso tendría que primero encontrar un planeta cercano donde pudiera aterrizar y que tuviera lo necesario para que se pudiera abastecer de recursos. Segundo, el encontrar una zona segura donde el aterrizaje sea lo suficiente seguro como para que lo que está adentro de la nave sobreviva, o sea él y su dotación de ramen de contrabando. Y tercero, el planear una ruta de aterrizaje que permitiera disminuir lo suficiente la velocidad como para que no se destruyera al impacto el vehículo espacial. Pues ya que tendría que resolver eso cuando se le presentara la oportunidad. Ahora, viendo por su ventana, intentó buscar entre las estrellas alguna constelación que le sirviera para orientarse, cosa que por raro que pareciera, no encontró, por lo que viendo la falta de recursos de orientación, tuvo que hacerlo a la vieja manera. ¿O qué? Entonces lo primero, tendremos que navegar hasta encontrar un planeta que pueda identificar, o mínimo en el que pueda aterrizar. Y con eso empezó un largo viaje a través del aparente espacio vacío de planetas. Menos un mes después. Era oficial, Naruto se estaba empezando a desesperar, aunque claro, después de un mes de continuo de viaje en el espacio, el que casi se le acabe el combustible a su nave, y no encontrar ni un solo maldito planeta, desesperaría a cualquiera. Porque la verdad no quería quedarse en el espacio hasta que alguna otra persona o raza extraterrestre lo encontrara, porque no iba a dejar su nave. Cierto que él podía viajar y sobrevivir cierto tiempo en el vacío del espacio, pero no sabía si encontraría un planeta en el tiempo que pudiera estar en el espacio. Así que estaba empezando a buscar alternativas para tener que moverse en la inmensidad del espacio hasta encontrar un planeta. Bip, bip.
Sus pensamientos y divagaciones se detuvieron cuando escuchó el sonido de un tablero de control a su derecha, el cual cuando miró descubrió que era el de una cámara puesta en uno de los costados de su nave, y el sonido le indicaba que había captado una imagen fuera de una estrella normal. Por lo que pensando que sería un meteorito que pasaba a su lado, casi sin ganas presionó un botón que le mostraría lo que captó la cámara, pero grande fue su sorpresa y dicha cuando en la pantalla en vez de una pequeña o gran roca espacial se mostraba un gran planeta de un color café arenoso, Bojú. Por fin, un planeta. Gritó emocionado al ver el planeta. No se veía que tuviera mucha vegetación, pero siendo sinceros en este punto no le importaba mucho, por lo que sin pensarlo más empezó a redirigir la nave al planeta desconocido, sin saber lo que le esperaba. Tras unos minutos de conducir a una buena velocidad con el poco combustible que le quedaba, Naruto empezaba a sentir los efectos gravitatorios del planeta empezando a atraer su nave a la superficie del planeta, y mientras más se acercaba se daba cuenta del tamaño del mismo, el cual parecía medir más o menos lo mismo que la Tierra a primera vista. Y como este tenía una luna la cual por el momento ignoró mientras la esquivaba fácilmente antes de empezar a entrar en el enorme cuerpo de tierra, también se dio cuenta que de hecho el planeta no parecía tener alguna forma de vida inteligente, o por lo menos no al nivel humano. Pues no veía rastros de ciudades grandes que iluminaran el suelo o algún satélite artificial, por lo que no esperaba encontrar mucha cosa en el planeta. Tal vez encontrar un yacimiento de algún combustible que le permitiera llenar el tanque de su vehículo para poder volver al espacio y encontrar un mejor planeta. Claro si es que seguía funcionando, qué equivocado estaba el chico. Mandalore ciudad capital minutos después. En un punto del gran planeta de color arena se podía ver un gran domo de color plateado con varias aberturas de las cuales salían de vez en cuando uno que otro vehículo que parecía flotar. Esta era la ciudad capital del sistema Mandalore, Keldave, lugar en donde residían cientos de miles de mandalorianos. Entre ellos en uno de los edificios más grandes de la ciudad se podía ver a una mujer muy hermosa mujer que estaba sentada en lo que parecía un trono, N/A. No la describo porque siendo sinceros no tengo ni puta idea de cómo describir su ropa o ella misma, pero ustedes saben cómo se ve, si no. Para eso está Master Google, custodiado por varios hombres con una armadura gris de cuerpo completo y un casco que dejaba ver sus rostros. Esta mujer era la actual líder del mundo, la duquesa Satin Kryze, la cual tenía un rostro abatido mientras tenía su cabeza apoyada en su mano. La razón del cómo se veía era que su día no había sido para nada bueno. Primero tuvo que volver a entrar en otra acalorada discusión con aquellos que estaban en contra de sus ideas de volver de Mandalore un mundo pacífico al olvidar las viejas y bárbaras tradiciones de los guerreros mandalorianos. Para que bajaran las armas y terminaran esta guerra civil en pos de un futuro mejor para su pueblo, mientras ellos alegaban de que no se podía dejar miles de años de tradiciones guerreras y que si no se detenía en esa tontería, como ellos la llamaron, se verían a tomar acciones más drásticas. Cosa que en realidad le disgustaba y preocupaba mucho, es decir, ya habían empezado una guerra por estas tradiciones, ¿qué podía ser más drástico que eso? Después de eso, por consejo de sus ministros de defensa, decidió él llamar a la Orden Jedi para solicitar que le mandaran un par de Jedis para que funcionaran de guardaespaldas para ella y su hermana pequeña en caso de que la guerra civil se volviera aún peor, cosa que el llamado consejo aceptó hacer. Pero diciéndole que tardaría por lo menos un día en llegar, cosa que pudo aceptar, pero aún así, no la dejó más tranquila, y para acabar su pésimo día, tuvo que volver a negar la petición de la República de regresar a su gobierno a cambio de ayuda para acabar con la guerra que ocurría en su pueblo por enésima vez. La verdad es que dejó ese gobierno porque se había vuelto tan corrupto, que dejaban cientos de sistemas sin recursos solo para que los cancilleres de casi cada sistema se llenara los bolsillos de más créditos. No iba a volver a un sistema así, no señor, aunque parecían que sus corruptas mentes no lograban procesar algo tan simple. Asterisco suspiro asterisco este día no puede ser peor dijo en un tono derrotado y cansado, solo esperaba que el resto del día y la tarde fuera mejor, lástima que sus plegarias no fueron escuchadas. Un hombre con una armadura de la policía mandaloriana similar a los hombres al lado del trono de Satine entró corriendo por las puertas del gran salón hasta llegar a los pies del trono en donde de la forma más respetuosa pero sin dejar de ser rápido, comenzó a dar un mensaje mi señora, tenemos noticias, parece que una nave ha entrado al planeta. El mensaje tomó desprevenida a la duquesa,
normalmente no venían hasta el Salón del Trono solo por una nave entrando en el espacio planetario a menos que no estuviera en los registros de espera. Casi de forma inmediata pensó en que podría ser la nave con el par de Jedis que solicitó como protección. Pero lo descarto pues se supone que llegarían hasta mañana y que si hubieran llegado antes le hubieran avisado. Dígame, ¿ya se estableció comunicaciones con la tripulación de la nave? Me temo que no, señora, es que pasa algo raro con sus comunicaciones, es como si no tuvieran un sistema compatible con las nuestras, respondió de forma apurada el guardia. Eso era raro, principalmente porque no importaba el modelo de la nave, siempre tenían un sistema de comunicación que era compatible con todos. Eso le trajo otra pregunta: ¿qué clase de nave es? ¿Ya se identificó el modelo? Pues, eso es un poco complicado de explicar, verá, si hemos logrado identificar la clase de nave que es, pero lo raro es de que no hay ningún modelo igual o similar a este, dijo mientras sacaba un holodisco del cual salió la imagen de la nave. Logrando hacer que no solo la duquesa sino que también todos sus guardias levantaran una ceja ante el raro diseño, y parece que no puede detenerse. No ha bajado la velocidad desde que entró en la atmósfera del planeta, dijo interrumpiendo el análisis de los presentes para empezar a preocuparse por la noticia recién dada. ¿Eso en definitiva era malo, en donde caerá con su curso actual?, preguntó Satine asustada de que llegará a estrellarse con la ciudad y que en el proceso lastimara a cientos o miles de los habitantes. El soldado mostró una cara un poco más relajada como un indicador de que por lo menos sería una buena noticia lo que diría, pues esa es la parte buena. Parece que se estrellara a unos cuantos kilómetros lejos de los límites de la ciudad, afirmó. Satine suspiró ante eso. Ya hubiera sido muy malo si la nave fuera a colisionar con la ciudad. Bueno, eso es una cosa menos de la que preocuparnos. ¿Hay vida en la nave? Preguntó como una ocurrencia tardía Satine, pregunta a la cual recibió un asentimiento de parte de su guardia informante. Bien, entonces, como supongo que no hay una forma de detener la colisión de esta nave, una vez que colisione necesitaré que se mande una unidad de rescate para ver si el conductor llegó a sobrevivir. Y de ser así quiero que lo traigan para que se le aplique un tratamiento médico de ser necesario, y habrá que interrogarlo para saber por qué razón entró al planeta de esa manera, ordenó al soldado que estaba frente a él. El cual asintió. ¿En cuánto tiempo está estimado que aterri? La última pregunta fue detenida cuando se escuchó un fuerte estruendo en un lugar no muy lejano a donde estaban, lo que la hizo suspirar por quién sabe vez más. Olvídalo, solo manda al equipo de rescate. Este día sí que había sido ajetreado para ella. A 15 kilómetros de la ciudad, 20 minutos después. El reunir a un equipo de rescate siempre fue la parte fácil y rápida de un rescate, llegar a la zona de aterrizaje de la nave, aún más fácil. Pero nunca es sencillo el tratar de abrir una nave casi fundida por su entrada en la estratosfera para sacar al aparente muerto o inconsciente conductor de una nave extraña y aparentemente muy arcaica que ahora era totalmente negra. Esto está tomando mucho tiempo, ni siquiera puedo ver dónde está la maldita puerta o la ventana de esta cosa, todo está negro, dijo disgustado el soldado 1 mientras golpeaba algunas partes al azar de la nave con su porra. Lo sé, pero no podemos hacer nada hasta abrir esta cosa y llevar el cadáver a la duquesa, dijo el soldado 2 pensando que nadie podría sobrevivir a que su nave se estrellara así, mientras de igual forma golpeaba algunas partes de la nave con su propia porra. Silencio ustedes dos, si tienen tiempo para hablar úsenlo para buscarla. El soldado 3 se detuvo cuando golpeó algo con su porra que se resquebrajó y dejó una pequeña marca de telaraña en una parte del pedazo de metal fundido. Bueno, creo que lo encontré, dijo el último hombre para que de un golpe rompiera lo que parecía ser la ventana negra, revelando la cabina del conductor vacía. El soldado 2 miró la cabina por encima del hombro de quien rompió el cristal, obteniendo una mirada extrañada ante la cabina vacía. Qué raro, debe haber sido lanzado al final de la nave por el choque, razonó mientras que los otros 2 soldados asentían y entraban uno por uno para ver el interior de la cosa. Lo que los dejó confundidos, pues el interior parecía demasiado reducido incluso para ser una cápsula de escape, pues apenas podía pasar una persona con suficiente espacio para darse vuelta de ser necesario. ¡Qué nave tan extraña! Es muy pequeña, dijo el soldado 3 que había entrado primero y miraba diversas partes de la nave, captando en el proceso diversos controles para cosas que desconocía hasta que sus ojos captaron el color piel en el fondo de la nave entre varias cajas. Hey. Creo que encontré al piloto, dijo mientras se acercaba y metía la mano entre las cajas para tomar lo que estaba entre ellas.
llegando a tomar lo que parecía una muñeca por el grosor antes de tirar fuerte hacia él, sin lograr sacar nada en el primer intento por el aparente increíble peso de la persona que no esperaba. Por lo que en un segundo intento y usando toda su fuerza, logró el sacar el cuerpo boca arriba de un Naruto inconsciente. Los otros dos soldados miraron por sobre el hombro de su compañero soldado quedando igual de extrañados e impresionados por lo que veían, pues frente a ellos había un ser totalmente extraño. Su aspecto no se parecía en nada a ninguna raza alienígena que hubieran visto o de la que hubieran escuchado antes. Lo que los llevó a pensar que habían descubierto alguna clase de alienígena nuevo. ¿Está vivo?, preguntó uno de los soldados detrás del que lo había descubierto. Pregunta que para ser confirmada, el soldado que la descubrió se acercó y movió su mano a donde se supone debería sentirse el pulso en su cuello, el cual encontró totalmente normal. Parece que sí, siento su pulso. Es normal para humanos, parece que solo está inconsciente o dormido, dijo mientras retiraba la mano del cuello del hombre joven. Y analizaba más a fondo su cuerpo buscando alguna herida. No parece herido. Bien, nos ahorraremos la parte de llevarlo a un hospital y podemos llevarlo directo a la duquesa en cuanto despierte, dijo recibiendo asentimientos de los otros dos ocupantes conscientes de la nave. Bien. Ayúdenme a levantarlo, ordenó mientras trataba de cargarlo por medio de los brazos. Es más pesado de lo que parece. Una hora después. Después de un arduo trabajo tratando de sacar el cuerpo de su invitado inconsciente, el equipo de rescate pasó a hacer un rápido chequeo de la nave en busca de alguna cosa peligrosa, valiosa o importante. Chequeo en el que después de una media hora resultó con la adquisición de varios contenedores de lo que parecía según las imágenes un tipo de sopa deshidratada, y un gran pergamino el cual no importaba qué hicieran, no pudieron abrir. Los cuales después de ser puestos de forma segura en un vehículo de transporte junto al inconsciente Naruto empezaron el camino de regreso a la ciudad capital, viaje que no tomó más de unos cuantos minutos. Para que después de haber entrado en la ciudad seguir el camino de forma directa hasta llegar al palacio donde con ayuda de una camilla flotante transportaron al aún dormido pelirrojo y dejarlo frente a una satine de espaldas, que miraba por la ventana. Hemos regresado, mi señora, y hemos traído al superviviente, anunció el soldado 3 mientras se ponía de forma recta frente a su gobernante, la cual se dio vuelta lentamente dejando de ver a su pueblo para poner toda su atención en el asunto actual. ¿Al superviviente? ¿Quiere decir que solo se salvó una persona en el choque?, preguntó mientras se empezaba a dirigir a sus soldados sin ver a Naruto en la camilla, pues los otros dos soldados estaban frente a él tapando su vista del mencionado. Más bien, parece que era la única persona que estaba en la nave, corrigió el mismo soldado. La nave, de hecho, por sus medidas puedo decir que estaba diseñada para llevar a solo una persona mientras volara. Entiendo, ¿en dónde está el superviviente?, preguntó la duquesa. Lo hemos traído. Como no parecía presentar lesiones, pensamos que sería mejor que lo viera antes de determinar qué pasara con él, aclaró haciendo que sus compañeros soldados empezaran a traer la camilla flotante, aunque debería advertirle, mi señora, que su apariencia, puede ser es un poco extraña. La monarca rubia levantó una ceja ante el comentario, pero en vez de preguntar a qué se refería decidió verlo por sus propios ojos y de esa forma aclarar sus dudas, aunque cuando lo vio, recostado en la cama, se despejó la duda que le había generado su soldado, para ser reemplazado por cientos de dudas en su cabeza. Pues nunca había visto a un ser como el que era él. ¿Por qué estaba en su planeta? ¿Era un enemigo o un aliado? ¿Era inteligente? ¿Escapaba de algo? ¿Esas marcas de bigotes eran reales? Esas y muchas otras preguntas se hacían en su cabeza mientras miraba al extraño que se había estrellado en su planeta. ¿Traía algo con él? ¿Armas, mercancía, contrabando? Preguntó Satine a sus soldados, que negaron con la cabeza. Lo único que traía eran estos botes con lo que parece alguna clase de comida y este pergamino, contestó el soldado 2 mientras levantaba los botes de ramen instantáneo y a la vez señalaba con la cabeza el rollo que traía su compañero, haciendo que su líder se acercara a verlos por curiosidad. Todo esto sin notar los movimientos de Naruto y el cómo sus párpados se empezaban a abrir. POV Naruto. El aterrizaje había sido peor de lo que imaginé. Aún sin paracaídas o el tren de aterrizaje pensé que podría hacer que la cosa cayera bien si lograba que entrara en el ángulo y el lugar correcto como me dijeron en el programa de entrenamiento, pues lo intenté, y ahora sé que funciona. Pero que sin el paracaídas el choque es más fuerte de lo que me gustaría.
tan fuerte que incluso me saco de mi asiento con todo y cinturón de seguridad para terminar golpeándome la cabeza con el techo y dejarme de inmediato inconsciente. De hecho me recordó por alguna razón a cuando Bea-chan golpeaba a Ero Sennin por ser pervertido. Pensé que ahora podía entender un poco el dolor de mi viejo Sensa, aunque este me causó una pequeña jaqueca, una que empecé a sentir en cuanto empecé a despertar por los ruidos a mi alrededor de personas hablando en un lenguaje extraño. Espera, ¿personas? Sí, no podía ser nada más. Los ruidos que oía no se escuchaba como si fueran ruidos de animales comunicándose entre ellos. Podía oír patrones cuando decían sus extrañas palabras, una estructura, una que otra oración o sílaba que se repetía. Eso solo podía significar que este planeta estaba habitado por vida inteligente, vida alienígena. No sabía lo que me esperaría. Quizás serían como esos seres de cabeza grande, ojos saltones con pieles grises de esas películas antiguas, o podrían tener la apariencia de seres reptilianos. Y tampoco sabía si serían seres amistosos u hostiles, por lo que lentamente empecé a abrir los ojos para ver lo que me esperaba. Cuando lo hice, lo que vi fue un techo. Me pregunté en mi cabeza, bueno, eso puede que fuera lo más obvio, pues estaba acostado, aunque no me podía quejar. Era un lindo y limpio techo de color azul, pero eso no es lo que quería ver a los primeros alienígenas que había visto en mi vida, sin contar a los Otsutsukis. Claro, por lo que agudicé mis oídos para saber de dónde veía la conversación, no fue difícil encontrar el origen aún con el pequeño zumbido en mis oídos, por lo que le di vuelta a mi cuello para que mi cabeza pudiera ver el origen de las voces, y de nuevo no fue lo que esperaba. Pues ahí, no muy lejos de la izquierda de mí y mi cama, había 4 personas, pero que se veían claramente humanas, 3 hombres y una mujer, y todos con ropas que jamás había visto, aunque también noté que entre sus manos estaba mi pergamino con todas mis cosas y equipo ninja, y con los paquetes de ramen que logré meter de contrabando. Espera. ¿Qué? ¿Cómo diablos sacaron mi ramen del pergamino en el que lo acierto, se rompió en el reingreso? Un segundo, eso no importe. Oí: dejen mi ramen, ladrones de la comida de los dioses. Salté de la cama mientras me ponía en una posición de combate y les grité de forma inconsciente en mi lengua materna, japonés, sin pensar mucho en las consecuencias de eso. Fin POV Naruto. Y bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy. Esperen muy pronto mi segunda parte de este capítulo 2 del Remolino Galáctico y nos veremos hasta la próxima. Aquí su amigo Shirohige 1500.